de la cola podría actuar perfectamente como un látigo. El cual haría estallar si lo agitaba con suficiente fuerza. De la misma forma que un humano puede coger un látigo y con el brazo hacerlo restallar, creo que esto apenas le exigiría energía a un saurópodo. Unas cámaras de alta velocidad graban la cola en acción. Aquí estamos moviendo la cola. Y lo que va a pasar es que la cola, esta parte de aquí se agitará y ¡pum! Al agitarla sonará como un estallido. Nathan calcula que la velocidad de la cola es superior a 1200 mayor que la velocidad del sonido. Amplificando el tamaño del saurópodo al sonido que crea podría oírse a varios kilómetros. Sonaría tan fuerte como los cañones de un barco de guerra. De disparar un cañón enorme. Nathan cree que quizás los saurópodos usarán sus colas para comunicarse con su potencial pareja. Es posible que usaran ese ruido tan fuerte para comunicarse con sus colas como una forma de contención entre machos. Y tal como hago resbalar la cola de los gallardomiceros. Sí, pues oye esto. Nathan afirma que esta sea la única respuesta al misterio de las colas de los saurópodos. Es cuestión de lo que digan las matemáticas. Si hacemos una preciso, ¿cuál es la respuesta? Y esta es, por supuesto, un estallido supersónico. Quizás hace 150 millones de años, la isla Jurásica temblara con el sonido de los saurópodos, haciendo estallar sus colas gigantes cuando venían aquí para aparearse. Hoy lo tenemos a los campos. En el nivel inferior, el equipo ha descubierto zonas que indican agua, ondas preservadas en barro que una vez quizás fuera el fondo de un estanque muy poco profundo. Estas ondas no se formaron ayer, sino hace 150 millones de años, cuando había unos milímetros de agua subiendo esta llanura de mano. Phil cree que quizás esta agua pudiera salvarles la vida. En este entorno de estanques de aguas poco profundas, el viento soplaba sobre la superficie creando estas leves ondulaciones. Habría traído cantidades ingentes de dinosaurios a beber aquí. Si no viajas a una ciudad de la sabana de África, serás a muchos animales que el insecto a estas imágenes será un humano de consumido. Ella ya a mí me lo pone a quedar. Esta cambia,